Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. En Venezuela, nuestros adultos mayores durante los últimos años han afrontado con valentía y dignidad los desafíos de su realidad. Entre la soledad y la migración, entre pensiones insuficientes y trabajos informales, han sostenido la memoria viva de un país que clama por reconstruirse. Sus mesas se han visto limitadas, sus servicios interrumpidos y su salud expuesta, sin programas sólidos que le permitan vivir con la seguridad y el acompañamiento que merecen. Hoy también recordamos con respeto y ternura a aquellos que ya no están, a quienes la pandemia y la crisis de salud le arrebataron la posibilidad de seguir compartiendo su sabiduría y su presencia. Y evocamos también a los que han migrado, llevando consigo la nostalgia y la esperanza, sembrando raíces en tierras lejanas, pero manteniendo viva la memoria de su país. Sin embargo, en medio de la crisis, ellos siguen siendo portadores de historias, colores y creatividad. Hoy, en Almas Creativas, damos voz y luz a quienes con esperanza y resiliencia continúan construyendo un legado desde la experiencia y la memoria. Hola, hola, un placer estar con ustedes. Soy Yasmile Ortega, esposa, madre de 3 hijos adultos, licenciada en danza, naturópata y artista plástico emergente. Entre la ciencia y el arte he encontrado un camino compartido que me invita a explorar, comprender y crear. Hoy quiero sembrar en sus corazones una experiencia que transformó mi caminar como artista y como persona. Un viaje entre colores, memorias y emociones, y hoy deseo compartirlo con ustedes. Durante 4 meses, 3 comunidades de adultos mayores dieron vida al proyecto Almas Creativas. El arte nos recuerda que el alma no envejece. El propósito de Almas Creativas es fomentar en los adultos mayores espacios creativos que resignifiquen sus memorias, fortalezcan su identidad, generen bienestar y conexión social. La idea nació de una pregunta sencilla: ¿de qué manera las prácticas creativas pueden sostener a mi madre y abrir caminos de memorias, sanidad y reconexión? En menos de 10 años, mi madre enfrentó la pérdida de su compañero de vida, una operación a corazón abierto, la migración de hijos y nietos, la pandemia, la situación país. Fue necesario acompañarla con una intervención psiquiátrica. En el proceso de recuperación, la traje a vivir conmigo y comencé a aplicar con ella herramientas de arte terapia. Los resultados nos sorprendieron. La creatividad abrió el camino de esperanza y encendió la transformación que hoy continúa floreciendo. Desde entonces comprendí que cada adulto mayor era una oportunidad de renovación y conexión. Por eso, acompañarlos, sostenerlos y traerlos de vuelta a través de prácticas creativas. En las comunidades
se hicieron evidentes necesidades profundas, similares a las que enfrentó mi madre: deterioro cognitivo, duelo por la migración, limitaciones físicas y mentales, escasez y traumas recurrentes. Se percibió igualmente la necesidad de disponer espacios creativos que le reciban y acompañen en la exploración de estas experiencias prácticas llenas de sentido. Lo que me impulsó a actuar fue reconocer que a través del arte y la creatividad se pueden abrir caminos de resiliencia, bienestar y conexión social. La metodología fue participativa y experiencial. Cada persona fue protagonista de su propio proceso. Más que enseñar técnicas creativas, buscamos abrir caminos de expresión del alma y conexión con el entorno. Asimismo, se aperturaron espacios de reflexión en torno a la actividad creativa y su significado, lo que permitió reconocer cómo estas experiencias podían contribuir al crecimiento personal y comunitario. La primera comunidad que compartiremos es la del sector La Paragua. Adultos profesionales, en su mayoría jubilados, se acercaron tímidamente a las mesas, observando los pinceles, los colores y los materiales. Tras recibir las indicaciones, los trazos se transformaron en confesiones silenciosas ligadas a su memoria. En medio del silencio y las risas, comenzaron en una exploración libre con los materiales, los colores primarios, secundarios, las mezclas, las formas. Este ambiente y estos materiales les generó una especie de relajación y conexión con el pasado. Una de las participantes expresó: "Cuando pinto, siento que vuelvo a la infancia". Esto permitió que entre las personas pudieran hablar de aquellas anécdotas y de aquellas situaciones no tan gratas en torno al aprendizaje que tuvieron cuando eran niños. Una anécdota significativa surgió en torno al ambiente, ya que la actividad se llevó a cabo en un espacio icónico tipo museo de antigüedades. Inmediatamente comenzaron a identificar y a conectarse con aquellos objetos y elementos que habían sido parte de su experiencia. Una de las oportunidades que tuvieron al identificar estos objetos fue poder conversar entre ellos y expresar las anécdotas en función de esto que habían vivenciado. Al finalizar, ellos pudieron expresar que pintar juntos era una forma de comunicarse y abrazarse. Además, reflexionaron sobre la importancia de establecer intencionalmente estos espacios como refugios de calma y expresión del alma. En segundo lugar, compartiremos la experiencia de la comunidad de Raoleoni. En esta comunidad la energía era distinta, pues todas se conocían entre sí. En un ambiente alegre, las señoras trabajaron con el collage, plasmaron cómo se percibían y cómo deseaban ser vistas. Al inicio mostraron ciertas reservas, porque cuando ingresaron al lugar encontraron la mesa llena de materiales: pegamento, tijeras, revistas, pegas. No sabían qué esperar, pero al escuchar las indicaciones comenzaron rápidamente a tomar de los mejores materiales, a seleccionar los objetos con los que se identificaban. Entre la risa y el murmullo comenzaron a expresar: ¿te acuerdas cuando vestíamos a las muñecas de papel? Algunas de ellas decían: nunca imaginé que a estas alturas podía estar haciendo esto. Otra cosa interesante que surgió es que las personas comenzaron a acercarse al lugar. Familiares, los hijos o los nietos querían ver cómo sus familiares, su abuela o su mamá estaban allí tan entretenidas, tan entusiasmadas
y tan conectadas con la actividad. Las voces entre ellas nunca cesaron. Expresaban cómo hacía mucho tiempo no habían tenido una actividad tan productiva. Así como recordaron cuando vestían a su muñequita de papel, inmediatamente conectaron la actividad y entendieron que iban a vestirse de alguna manera y añadir esos elementos significativos para ella. Añadir quizás palabras, quizás colores, quizás implementos. Estos implementos representaban muchos de ellos los sueños que no habían alcanzado. Al finalizar, tanto los espectadores como las participantes reflexionaron acerca de la importancia de establecer estos espacios creativos que generen bienestar y reconexión con sus compañeras. El collage muestra que al juntar pedacitos distintos con cariño y cuidado aparece algo hermoso. De la misma manera, cada persona tiene un don y una habilidad especial. Cuando se unen y comparten lo que son, logran reconocerse, apoyarse, crecer juntos y transformar sus limitaciones en un camino de esperanza y comunidad compartida. Finalmente, presentamos a la comunidad del sector El Níspero. La siguiente comunidad, en su mayoría las mujeres, eran de escasos recursos. Algunas de ellas no escolarizadas y la mayoría había experimentado traumas y abusos en su infancia. En la primera sesión, las lágrimas comenzaron a brotar. El recuerdo del miedo, el maltrato y la descalificación se hicieron presentes. La clave en este momento fue el acompañamiento respetuoso, sin juzgar. Sencillamente se afirmaba y se daban las indicaciones para que cada participante pudiera colocar en su pincel el color del alma y trazar en ese papel esa expresión de libertad que empezaba a experimentar. Algunas de estas mujeres comentaron cómo cuando eran niñas su trabajo o su dibujo fue descalificado, cómo algún profesor o alguno de sus cuidadores rompió y desechó su trabajo. Por eso que estaban allí con miedo, miedo de agarrar el pincel, miedo de hacer algo incorrecto, que fuera a generar de pronto una burla o señalamiento. Abrimos el espacio de confianza, de valoración. Incluso las compañeras se colocaban una al lado de la otra para animarlas, para decirle te voy a ayudar, tranquila, no hay problema que te equivoques. De allí surgía la reflexión en torno incluso al error, a la línea o a la mancha que no se esperaba. Y se podía decir, el error es parte del camino, el error es parte del aprendizaje. Superarlo y caminarlo con intencionalidad, pues va a generar ese aprendizaje. Cada sesión era intencional para transmitir ciertamente algún conocimiento en la técnica, pero también para asociar esa experiencia con una reflexión o con un aprendizaje en la vida cotidiana. La expresión libre con la acuarela les permitió a ella expresar con libertad, sin temor al error, sin temor a la mancha, dejando que los colores y que las manchas pudieran hablar y pudieran expresar. Una de las enseñanzas surgió en función del uso de los pigmentos orgánicos. Cuando todas ellas trajeron de sus casas estos elementos orgánicos, no sabían de pronto lo que se iba a hacer, pero comenzamos a tomar cada uno de estos elementos como una materia prima. Ellas no imaginaban que podían obtener color a través de esta práctica. Y dijeron, crear se nos hace mucho más fácil cuando utilizamos estos elementos.
porque incluso alguna de ellas había pensado que era muy costoso sostener este tipo de habilidad o este tipo de hobby. Entonces allí se dieron cuenta, en sus casas tenían elementos que podían utilizar para pintar. Cuando empezaron a explorar con estos pigmentos y el papel, ya empezaron a establecer la mancha. Se les dio un ejercicio guiado donde podían representar cómo sus vidas podía ser un terreno fértil que pudiera generar muchos frutos. Fue muy interesante el trabajo que tuvieron en contacto con la naturaleza. Entonces pudieron entender que además de este aprendizaje, la naturaleza podía aportar a sus vidas. Así como los pigmentos se extraen de la naturaleza para crear colores, también las experiencias y recuerdos se transforman en aprendizaje cuando los traemos a la luz. Otra de las actividades que dejó un gran aprendizaje se trabajó en la sesión El arte de reciclar. Allí se combinó lo que fue el reciclaje y la restauración. Ellos trajeron desde sus casas objetos que no servían, que no tenían ningún uso, ningún valor. Y cuando llegaron a la sesión, no sabían qué hacer con él. No se imaginaban que podían sacar algo hermoso de allí. El primer trabajo fue limpiar ese objeto. Y una vez que lo vieron limpio, comenzaron a verle otras cualidades y comenzaron a imaginar qué podían crear, a surgir ideas de adornos o ideas de un regalo, de un juguete, y pusieron manos a la obra. Los resultados fueron muy hermosos, pero aquí fue muy valioso el trabajo que hicieron compartidos madres e hijas, porque pudieron reflexionar cómo podían restaurar ese puente de comunicación, cómo podían restaurar esas actividades que solían hacer compartidas. Fue muy interesante, no solamente los resultados en torno a la obra creada, sino los resultados en torno a la creación de un nuevo puente. Cuando les tocó restaurar el objeto que ya estaba en desuso, esta experiencia fue bastante emotiva. Una de las participantes, cuando escuchó que debía traer un objeto que ya no estaba en uso, inmediatamente supo lo que debía traer. Ella trajo una lámpara que para ella tenía mucho valor. Esta lámpara tenía más de 50 años y la había heredado de su abuela cuando ella era muy joven. Sin embargo, hacía poco tiempo su hijo había sacado esta lámpara del lugar donde ella la tenía y le había dicho: esta lámpara está pasada de moda y está muy fea. Esto le entristeció a ella. Por eso cuando llegó al lugar empezó con tanta alegría y dedicación a seleccionar los colores y a seleccionar de qué manera podía trabajar esta lámpara para darle vida. Esta experiencia, no solo de ella, sino de otras participantes que pudieron traer estos elementos que ya no se usaban, generaron esta conversa en torno a aquellos objetos valiosos que le representan o que les recuerdan a ese familiar. Porque la mayoría de las cosas que trajeron era algo que habían recibido como regalo. Fue muy importante rescatar este objeto, porque ellas pudieron rescatar esa conexión emocional y rescatar esta memoria. De estas actividades surgió una reflexión. Restaurar no significa únicamente devolver la utilidad a un recuerdo. Es también un acto de encuentro,
donde lo cotidiano se transforma en un puente de cercanía y diálogo con los recuerdos y el legado. Cada pieza recuperada se convierte en un espacio para sanar memorias, dignificar su valor y rendir homenaje a quienes ya no están, mostrando que la creatividad tiene el poder de renovar tanto la materia como la memoria. Las actividades para esta comunidad fueron planificadas intencionalmente para generar respuestas. El trabajo entre las generaciones fue una marca en este grupo, ya que eran acompañadas a las sesiones las mamás con sus hijas o con algún familiar a quien cuidaba. Esto fue muy interesante porque se sentaban juntas las mamás y la mamá desde su experiencia enseñaba a la hija o intentaba enseñar a la hija. Y la hija desde su juventud, desde su creatividad y desde su dinamismo, intentaba enseñar a la mamá. Entonces esto fue divertido porque había como una especie de desafío por el control o desafío por quien tiene la razón. Pero fue una dinámica bastante divertida y sencillamente generó la oportunidad de reconocer que cada una desde su experiencia puede aportar a la otra. Y esto fue muy interesante porque habían mamás con hijas muy pequeñas, pero habían mamás con hijas ya adultas que tenían familia. De igual manera, empezamos a trabajar como la técnica libre, pero ya donde cada persona decidía qué objeto iba a trabajar, qué obra iba a crear. No se limitó de pronto a un lienzo o a una restauración o a un reciclaje, sino que se le dio libertad para que cada una de ellas escogiera la pieza que quería mostrar el día de la exposición final. Y todas ellas llegaron muy entusiasmadas, muy animadas con sus ideas. Algunas querían vivir la experiencia de pintar en un lienzo. Otras querían o se habían identificado con esta idea de restaurar y darle vida a los objetos que tenían. Una de las maneras de traer belleza a su hogar era poder restaurar quizás esos elementos que ya estaban y que por la situación económica tal vez no podían adquirir otros. Trajeron elementos de sus casas que podían darle vida, que podían darle un nuevo significado. Y todas ellas comenzaron a trabajar muy animadas con la visión en la exposición, porque se les había presentado que iba a tener ese lugar, ese momento para esa exposición donde sus obras fueran expuestas, fueran exhibidas. Todas trabajaron con mucho ánimo y ellas se retaron en este trabajo con el lienzo o con el objeto a crear algo que realmente sea digno de admiración. Todas se esforzaron y todas generaron esa sinergia colaborativa, porque empezaron a decir, a este objeto le hace falta tal cosa, o decían, yo tengo esto, te lo puedo regalar. Y así, entre todas colaboraron para que esa obra quedara realmente hermosa. Y finalmente llegó el día de la exposición. Y esta exposición final fue una gran celebración. De hecho, ya ellas venían animadas con toda esta energía de trabajar y de poder mostrar su obra. Se hizo una gran celebración, se hizo una fiesta. Se convocó a los familiares, a los vecinos, para que vinieran ese día y disfrutaran de esta exposición. Se pudieron unir, vamos a decir, proyectos de danza y proyectos de artes plásticas.
Esta actividad entre arteterapia y expresión corporal libre pudieron fusionarse allí. Y todas las mujeres se integraron a trabajar, a colaborar, a planificar lo que era el compartir de ese día y cómo iban a interactuar con la gente, enseñando sus obras o enseñando sus logros. Cuando llegó ese día, de verdad que el montaje fue excepcional. Cada obra fue presentada y fue colocada de una manera específica, de una manera intencional en el espacio para que todas las personas pudieran tener acceso, pudieran ver y pudieran interactuar con el autor de esa obra. Como lo mencioné anteriormente, cada técnica se aplicaba de manera intencional para movilizar las capacidades expresivas, creativas y prácticas. La técnica se convirtió en un puente entre el lenguaje del alma y el lenguaje técnico. Algunas de las técnicas que trabajamos generaron estos resultados y estas expresiones en las personas. Cuando trabajamos el color y la expresión emocional, se trataba de invitar a los participantes a descubrir estas técnicas básicas de pintura y a experimentar la magia de los colores primarios y secundarios. Entonces, en medio de esas combinaciones surgieron los nuevos tonos, los colores terciarios, y esto de verdad que generó como esa alegría, la alegría que genera la magia de lo nuevo. Esta experiencia se convirtió en un espacio de reflexión, cómo el color y la creatividad pueden ser herramientas para expresar esas emociones profundas, desde la tristeza hacia la alegría, y abrir caminos de sanación interior. A través de la exploración y de la experimentación en el proceso artístico, se propuso el uso de las acuarelas como ese medio para descubrir la mezcla, los colores, y podían experimentar de manera libre y hacer un abordaje como ellos les pareciera. Este espacio buscó fomentar la confianza en sí mismo. Recordábamos que cada error es parte del aprendizaje y que cada intento se convierte en un paso hacia el crecimiento personal. Y aunque ellas estaban de alguna manera preocupadas por el resultado, a través de esta práctica entraron en confianza y comenzaron a experimentar de manera libre. También trabajamos la temática libre en el arte, es decir, esa libertad primero de conocerse, de conocer sus habilidades y conocer los materiales con que estaban trabajando. Y se invitó a la creación de una obra personal. Esta obra personal debía reflejar sus ideas, sus emociones, las experiencias propias, integrando de alguna manera las técnicas que hasta entonces habíamos aprendido para dar forma a esa pieza única y original. Este proceso fomentó la experimentación y la innovación, impulsando ese desarrollo del lenguaje artístico propio, y al mismo tiempo se convirtió en ese espacio de exploración interior, donde el arte y esta técnica les permitió conocer sentimientos internos, miedos, sueños, frustraciones, pero de la misma manera, al identificarlos, pudieron promover la confianza y la conexión. Cuando trabajamos el arte de reciclar, la consigna era la creatividad y la sostenibilidad. Y esto propuso la creación de obras bidimensionales con materiales reciclables
pero a la vez obras tridimensionales. Cuando trajeron estos materiales reciclados, objetos, cartón, pinturas, entonces empezaron a transformar esos recursos. Porque esta forma de trabajar permite transformar esos recursos limitados en piezas hermosas y valiosas. Este proceso fomentó la innovación y la esperanza, fortaleciendo la autoestima, y además mostraba cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta de renovación personal y colectiva. La sostenibilidad en el arte brindó desafíos y oportunidades. Se propuso la creación de diseños decorativos a partir de objetos que tuvieran en casa, de frascos, de materiales, y muchas trajeron, no solamente trajo su objeto, sino que además trajo otro objeto para compartir. Este ejercicio invitó a valorar lo que tienes a la mano, transformando ese recurso simple en una pieza significativa, y al mismo tiempo promovió un sentido de comunidad responsable y colaborativa, porque todas estaban interesadas en ayudar a su compañera y en aportarle de los materiales que habían traído. Cuando trabajamos el collage, se estaba enseñando a valorar la individualidad. A través de esta técnica, invitamos a crear un autorretrato, combinando estos materiales como recortes, pegamentos, sellos. Esto les permitió reflejar su identidad, sus emociones y esas características personales de cada una de ellas. Este proceso enseñó en la técnica a unir esos diferentes elementos, pero a la vez el respeto, la dedicación de reconocer que cada una tenía dones diferentes y que tenía habilidades diferentes. De esta manera, el collage se convirtió en esa metáfora de reconstrucción y crecimiento compartido, donde la variedad se transforma en fuerza y creatividad. La transformación material generó muchas expectativas, porque se trataba de ir del residuo a la obra de arte. Y aquí se propuso diseñar piezas decorativas para el hogar, combinando la creatividad, la funcionalidad y ese estilo a partir de los materiales reciclados y esos objetos que estaban en desuso. Este proceso nos recordó que, al igual que los objetos se reinventan, las personas también pueden superar dificultades y encontrar nuevos caminos, convirtiendo la transformación en una oportunidad de belleza y crecimiento. Las técnicas mixtas y de experimentación invitaron a crear obras en distintos soportes. Podían utilizar papel, lienzo, cartón, tela u objetos. Combinaban la acuarela, el acrílico, las texturas, el collage. Todo lo que habían aprendido lo plasmaron en esta obra final. Este proceso estimuló a la creatividad y a la expresión personal, animando a explorar sin miedos nuevas formas de arte, aceptando que las dificultades forman parte del camino y que cada intento enriquece el crecimiento humano. Esta experiencia fue una de las más significativas, porque cada una de ellas quería demostrar lo que había aprendido y tomó muy en serio ese desafío
de crear su obra maestra. Dedicaron tiempo y aplicaron sus conocimientos y su esfuerzo para poder culminar esta obra que se iba a presentar en la muestra final. Y finalmente, lo que significó el camino de transformación era sencillamente cerrar los ciclos que habían abierto y culminar cada una de las obras que habían empezado y darle como esa limpieza, porque todas iban a la exposición. Las obras que habían hecho desde el primer día iban a ser mostradas. En ese camino de transformación sencillamente recordaron cada uno de los procesos y prepararon sus obras, prepararon los soportes, prepararon los objetos y aquellas hojas que estaban en papel. Esta experiencia nos enseñó el proceso es tan valioso como el resultado, porque ellas pudieron entender que habían disfrutado tanto ese proceso, pero que ahora se encontraban allí con los resultados en sus manos y que les daba la alegría de poder exponerlo, de poder mostrarle a sus familiares y a sus compañeros lo que habían logrado en este tiempo. Este desafío lo enfrentaron con valentía y esperanza. Y al igual que la creación artística, la transformación personal surge cuando afrontamos los obstáculos con determinación, recordándonos que el valor y la esperanza convierten las adversidades en aprendizajes y logros significativos. La energía que tenían y la alegría de poder presentar sus obras marcó la diferencia. Quiero compartir un poco lo que fueron las experiencias tras cámaras del proyecto Almas Creativas. Más allá de lo que se vio en la escena, hubo momentos de preparación, de dudas, pero sobre todo de mucho aprendizaje. Ya desde el año 2020 venía acompañando a los adultos mayores en el área de la salud y el bienestar físico. Pero al inicio del año pasado, en mis prácticas como artista plástico, se presentó la oportunidad de desarrollar un proyecto en diferentes comunidades. Y como ya había trabajado con esas comunidades, sabía de las necesidades existentes. Decidí que más que un día de taller sería integrarme en las comunidades por 3 o 4 meses para llevar a cabo esta experiencia maravillosa. Trabajé con las iglesias que hacen vida en cada comunidad, con mis hijos, quienes me apoyaron en el transporte, en la logística, el montaje de danza y los aspectos técnicos y audiovisuales. Quiero abrir un paréntesis en lo que fue la colaboración del montaje de danza. Este montaje se llevó a cabo en un periodo paralelo a la actividad que estábamos desarrollando de arte terapia. Las chicas que me colaboraron estaban muy animadas en trabajar también este proyecto de danza con las niñas de la comunidad. Mientras estábamos en el espacio con las mujeres, con las mamás, las niñas estaban preparando lo que sería el cierre final. Estoy muy agradecida por mis compañeras de danza que estuvieron allí implicadas, trabajando y haciendo un excelente montaje técnico. Y esto generó en las mujeres un sentido de mayor compromiso, de saber que ese día de la muestra se iba a publicar de alguna manera, se iba a promocionar el cierre de su actividad.
pero además se iba a celebrar los logros, el proceso de transformación que habían tenido. También estaban muy interesadas e implicadas por ese día final, por lo que iba a suceder. Con las personas involucradas pudimos organizar el espacio, los horarios, la difusión y la convocatoria al taller. La respuesta de las personas fue muy significativa, tanto que superó mis expectativas. Puedo resaltar el compromiso que cada uno de los participantes mantuvo a lo largo de los 4 meses sin interrupción. Cada día que me correspondía ir requería de una previa preparación de los materiales, de los recursos psicoeducativos, del transporte, la logística. Desde el primer día sentí que mi vida sería transformada a través de la experiencia con las personas. Asimismo, hubo mucha conexión y empatía. Me abrazaron, me recibieron con mucho amor y con mucha calidez. Las personas participantes cada semana se ponían de acuerdo para traer algo que compartir. Un cafecito, un juguito, unas galletitas, eso no podía faltar. Sentí que todas las partes en este proyecto nos implicamos con mucha pasión y con mucho compromiso. Eso hizo que el ambiente se convirtiera en un terreno fértil, donde la semilla de la creatividad dio abundantes frutos. También hubo momentos difíciles, estos momentos que uno no espera, asociados a las limitaciones de salud, a la energía o algunos problemas técnicos o de logística. Otros vinculados a ese ambiente de vulnerabilidad que surgía en algunas de las sesiones, lo que frenaba un poco el avance técnico, pero nos hacía avanzar en la conexión y en la solidaridad. A las comunidades le quedó la experiencia técnica, el recuerdo de aquellos traumas y dolores que afloraron, pero que ahora estaban teñidos de colores de esperanza. A mí me quedó un arsenal de recursos emocionales, técnicos, prácticos, dinámicas, que me motivan a seguir sosteniendo a los adultos mayores. No nos quedó duda que esos espacios creativos producen un impacto profundo y una transformación genuina. Las puertas de las comunidades quedaron abiertas y las personas están muy interesadas en apartar su tiempo para una nueva aventura. Esto me genera un desafío, poder gerenciar proyectos que tengan un alto impacto y un mayor alcance combinado con la continuidad, definitivamente es un reto. Y ese reto lo quiero asumir este año. No solo dar continuidad en estas comunidades, sino además poder hacer alianzas con otras comunidades para que más personas sean impactadas y más comunidades puedan emprender este camino de desarrollo a través del arte. Los trascámaras de almas creativas no son solo recuerdos de producción, son huellas y semillas de esperanza. Es el testimonio real de que el arte puede transformar la herida en una obra hermosa. Acompañar este proceso me transformó. Comprendí que la creatividad se renueva y se convierte en medicina para el alma. El adulto mayor me enseñó que un trazo
puede aliviar el dolor de un corazón roto. Acompañar estas comunidades me permitió experimentar que la creatividad es como un puente que dignifica y que abre caminos de expresión. Así que la misión de Almas Creativas se hizo tangible: ofrecer un espacio donde la expresión artística se convierte en esperanza y en un camino hacia la libertad. Más allá de lo individual, comprendimos que la creatividad compartida fortalece los vínculos y establece los puentes entre las generaciones. Al finalizar de este recorrido, reconocemos la riqueza de lo compartido. Cada trazo que hacemos es un latido del alma. Almas Creativas mostró los colores y las memorias del adulto mayor. Cada comunidad nos recuerda que la creatividad abre caminos de bienestar y de esperanza. Les invito a seguir explorando en su propia creatividad, porque en ella siempre encontraremos caminos de bienestar y conexión. Y hacer esa mano que sostiene y acompaña a las generaciones, tejiendo juntos un legado de esperanza y memorias. Muchas gracias por estar aquí. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.